Hola, en mi sección del análisis de hoy voy a hablaros de los puntos débiles de los grandes operadores, de las oportunidades que se abren para operadores individuales, empresas de menor tamaño, ya sean gym boutiques, ya sean gimnasios premium de operadores individuales o pequeñas cadenas emergentes, de cómo realmente pueden encarar, ¿no?, la competencia de los grandes monstruos del sector, ¿no?, de las grandes cadenas, de los grandes operadores de enormes dimensiones, ya sean unitarias o por cantidad de unidades de negocio que puedan tener estos operadores, ¿no? ¿Tienen puntos débiles? Por supuesto que tienen puntos débiles y por supuesto que es factible competir contra ellos. Lo que ocurre es que no puedes jugar el mismo juego que juegan ellos. Esto sería como si en mi caso yo quisiese o mi hijo quisiese competir conmigo. Si la competición fuese sobre marketing digital, probablemente él no tendría ninguna opción de vencerme. Pero si la competición fuese sobre videojuegos, el que no tendría ninguna opción de vencer sería yo. Él lo tendría muy claro para poder ganar. ¿Por qué? Porque está jugando su juego, un juego que él domina. Pues aquí ocurre un poquito lo mismo, ¿no? El problema muchas veces es que queremos competir contra operadores mayores utilizando las mismas armas que utilizan ellos cuando nosotros las tenemos en una medida muy inferior. O sea, todo lo que suponga, ¿no?, que la competencia se base, por ejemplo, en capacidad inversora, es absurdo. Intentar competir contra un gran operador que se nutre de capitales externos, de inversores, de bancos que están deseando darles crédito, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería, por ejemplo, un enfoque muy erróneo, ¿no?, de la competencia. Eso no significa que no haya que invertir, pero no debe basar la competencia en una gran capacidad inversora. Eso sería absurdo. Lo mismo que tampoco debería basar la competencia en los precios, porque probablemente los operadores de grandes dimensiones siempre van a tener estructura para conseguir costes unitarios mucho más bajos que el tuyo, con lo cual en la guerra de precios siempre te van a matar, ¿no? Y en general, en las opciones pay-per-value, pues también casi siempre van a ser superiores, porque como te digo, tienen capacidad de inversión, tienen grandes equipamientos, pueden jugar a precios más económicos, pues ese no debería ser el foco, ¿no?, de tu competencia. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a buscarles puntos débiles. La raíz de los puntos débiles de los grandes operadores casi siempre viene de su codicia. A ver, no me malinterpretéis, ¿no? La ambición me parece un sentimiento totalmente legítimo y además muy positivo para la evolución del ser humano y de la humanidad en general. Todos tenemos la legítima aspiración de ganar más dinero, de crecer, de prosperar. Eso es magnífico, ¿no?, para tener más bienestar o para dar satisfacción a nuestra vanidad, a nuestro ego, por lo que sea. Me parece magnífico que así sea. Pero hay que reconocer que a veces el deseo exacerbado, ¿no?, de prosperidad económica, lo que se llama la codicia, también te puede llevar a cometer errores. Y en el caso de los grandes operadores suele ser así, porque cuando empiezan a entrar en juego inversores, empresas o CEOs que están, digamos que, obsesionados, ¿no?, con la rentabilidad a corto plazo, con el cash flow, etcétera, al final centran mucho su gestión, ¿no?, en intentar conseguir financiación, capital para seguir creciendo, montando nuevas unidades de negocio, porque interpretan que eso es lo que les va a dar el beneficio, pero en ese crecimiento desmedido y tan rápido, sin cuidar ciertos detalles, está también en gran medida el origen de sus puntos débiles. ¿Por qué? Porque se vuelven descuidados. Ese tipo de empresas que crecen tan rápido, que son tan enormes, que contratan gente sin tener realmente a lo mejor unos procesos de selección realmente depurados, ¿no?, y van metiendo gente en la empresa, pues ahí se generan muchos descuidos, no se cuidan determinados detalles y ahí empezamos a encontrarles puntos débiles. Por ejemplo, no es infrecuente que en muchas empresas entre gente a trabajar nueva y los compañeros ni lo sepan o ni les conozcan, ¿no? Claro, todo eso luego lleva a problemas de descoordinación, de fallos, de comunicación, de organización, etcétera, etcétera. En general, estamos hablando de empresas que muchas veces son percibidas por el usuario como empresas sin alma, sin espíritu. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, porque la gente rota y entonces pues no existe o no se da pie o no da lugar a esa intimidad que sí se puede producir en modelos de negocio más pequeños, donde el propietario está inmerso en el día a día, contacta con los trabajadores, contacta con los clientes y existe, digamos, mayor sensación de comunidad. Se podría conseguir algo parecido con ciertas franquicias cuando los franquiciados son muy profesionales y realmente se lo ocurran, pero siempre digamos que hay una especie de debilidad por ese lado, porque cuanto más grande es una organización, más complicado es que el trato entre las personas, ya sea de la propia organización o con los clientes, pues pueda ser más personalizado, más íntimo, con mayor conexión emocional. Al final se vuelven gigantes, pues como digo, un poco sin alma. Y luego tienen un problema importante, y es que la mayoría de estos negocios
han crecido fácilmente porque al tener esa gran capacidad de inversión o ciertas facilidades de contratación, etcétera, pues no han tenido mucho problema para captar, con lo cual la mayoría de ellas tienen un marketing bastante malo, bastante mejorable y unos procesos de venta bastante desastrosos. ¿Por qué? Porque no han necesitado trabajar muy a fondo su marketing ni han necesitado trabajar muy a fondo sus procesos comerciales. Han crecido de forma fácil porque grandes instalaciones muy bien equipadas, con equipamientos de alta gama y con precios competitivos, bastaban como argumento para captar muchísimos clientes. Pero claro, ahora es verdad que las cosas están cambiando. Ahora es verdad que la pandemia y la evolución del sector y la maduración del sector generan nuevas necesidades, nuevos enfoques, nuevos comportamientos por parte de los clientes y mayores exigencias en muchos aspectos. Con lo cual, pues entiendo que la mayoría de operadores van a tener que ponerse las pilas. Y ahí, cuando hablo de marketing y cuando hablo de ventas, estoy hablando de que muchos de estos operadores están desenfocados porque como tienen una necesidad enorme de muchísimo volumen de clientes, no se permiten el lujo, que en realidad es un error y ahora explicaré por qué, de segmentar sus ofertas de servicios y de segmentar sus campañas. Como para ellos lo que les parece más racional es aunar costes, economías de escala con una propuesta común para todo el mundo, al final, sí, claro, en principio tu mercado es amplísimo, pero luego sucede que a ninguno de los miembros de tu mercado, que son personas, que son individuos, les satisface plenamente. ¿Por qué? Porque al haber cada vez más oferta, también hay más oferta especializada y cada vez la gente puede elegir más cosas a medida que encajan más con sus necesidades, con sus gustos, con sus motivaciones. Esto en realidad sí que lo podrían solventar las grandes cadenas, las grandes empresas, los grandes operadores y entiendo que algunos de ellos ya están en ese camino, ¿no? De empezar a hacer un trabajo más segmentado y entender que el café para todos se acabó hace mucho tiempo. Pero ahí los pequeños operadores, los operadores individuales tienen una oportunidad de oro, una oportunidad de lujo para enfocar su propuesta de servicio, seducir mucho más intensamente a sus clientes, tanto para la captación como para la fidelización y sobre todo para algo primordial que es para que consigan resultados. Hay que trabajar el método, hay que trabajar la marca para que los clientes puedan entender que tu opción puede ser mucho mejor que la opción de un operador mayor. Antes los grandes tenían la ventaja de que mucha gente entendía que cuanto más grande era una empresa, más fiable resultaba. La gente pensaba, si son tan grandes es porque son muy buenos. Afortunadamente esto ha cambiado. Hoy en día muchas personas prefieren un concepto mucho más artesanal o mucho más personalizado y la gente prefiere propuestas que no sean tan industrializadas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de lo que os estoy explicando, ¿no? De que al final esa producción masiva muchas veces va en detrimento del consumidor.